Muy buenos días, queridos estudiantes. Continuamos nuestras clases. Seguimos en nuestra unidad número 1, la epopeya. La clase anterior vimos conceptos alusivos al género épico, a la figura del héroe. Recordamos conceptos también. En esta oportunidad vamos a volver sobre esos conceptos para posteriormente elaborar un texto narrativo con las características y conceptos que vimos anteriormente. Empezamos. Habíamos visto que hasta el momento en la definición y el origen de la epopeya, habíamos dicho que era un tipo de texto narrativo que mezclaba, ¿cierto?, en parte la prosa con el verso debido a su carácter oral, ¿cierto? Se transmitían de manera oral de pueblo en pueblo y tenían básicamente, narraban la historia de un héroe y las proezas que éste llevaba a cabo. Tenían como características estructurales un narrador omnisciente, narraban episodios de personajes heroicos, los acontecimientos estaban situados en una época pasada, en una época remota, y combinaban elementos históricos y elementos ficticios. Todo esto está en las diapositivas anteriores, solamente lo estamos repasando. Habíamos visto también las características del héroe, el que poseía virtudes, que cumplía con un viaje, ¿cierto? Que tenía diversas etapas. Lo diferenciamos también de la última parte, que es el viaje mítico. Vimos la estructura de la epopeya, cómo se estructuraba físicamente la epopeya a través de un título. Bueno, lo que vimos a continuación, un título, esto es lo que vimos en la última clase, el cual anuncia el acontecimiento principal, una invocación, un clímax, un desenlace y una conclusión. Todo esto lo vimos la clase anterior. Y también vimos el viaje mítico. Por eso vienen solamente estas dos diapositivas ahora, porque las otras ya las habíamos visto en muchas otras ocasiones. Ahora nos quedamos con el viaje mítico. ¿Qué es lo que habíamos dicho del viaje mítico? Que tenía 5 etapas principales, a diferencia de las 12 que tenía el viaje del héroe, las cuales son el anuncio, en el cual el héroe se le anuncia que debe cumplir una aventura, debe salir a la aventura, se le encomienda, en segunda instancia se le encomienda al héroe una misión. En tercer lugar, el héroe abandona su hogar. En cuarto lugar, el héroe recibe ayuda o de un objeto mágico, de algún dios, para poder cumplir su misión. Y por último, el héroe tiene éxito y regresa a su hogar, de donde había salido. Entonces, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, todos estos puntos, estos 5 puntos, vamos a realizar la siguiente actividad. ¿Qué es lo que dice? Teniendo en cuenta lo visto en las clases pasadas, realiza un relato que cumpla con las características de la epopeya. Este relato se tiene que enviar en formato de Word a mi correo, pero antes de realizar este relato en formato Word, vamos a hacer un borrador. Así como lo está haciendo Bob Esponja acá, vamos a pensar y analizar qué pasos previos vamos a realizar. Y los vamos a realizar en nuestro cuaderno. Veamos entonces qué es lo que debemos considerar para construir nuestro relato épico. En primer lugar, ¿de qué va a tratar la historia? Siempre antes de escribir algo tenemos que preguntarnos de qué vamos a escribir. En este caso, tenemos que recordar que la épica se trata de narrar las proezas de un héroe, como mencionábamos anteriormente. Y en ellas, en estas historias, la épica, se muestran valores, costumbres y creencias de la época en la que fueron creados, así como también conflictos universales propios del ser humano. Muestran conflictos como el ser humano frente a la muerte, el ser humano frente a los dioses, frente al destino trágico, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta historia también interactúan seres humanos y divinidades. Entonces, teniendo en cuenta todo esto,
vamos a empezar a escribir de qué va a tratar mi historia, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta las proezas de un héroe que obviamente muestren costumbres, creencias o conflictos del ser humano en la cual interactúen los mismos seres humanos con divinidades. Seguimos. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a caracterizar a nuestro héroe. ¿Cómo será mi héroe épico? Vamos a designarle características tanto físicas como psicológicas a nuestro héroe. También tenemos que hacer lo mismo con personajes secundarios y antagónicos. Recordando entonces, generalmente el héroe épico es hijo de un dios o diosa con algún ser humano. Es una mezcla, es como un híbrido entre dios y humano. Debemos incluir entonces algunas de las virtudes cardinales que vimos con anterioridad cuando vimos las características del héroe. Entonces vamos a construir nuestro héroe, y no solamente nuestro protagonista, sino que los personajes secundarios y los antagónicos, caracterizando sus cualidades psicológicas y físicas. Es grande, es pequeño, es fuerte, es débil, es inteligente, es sagaz, es leal, es un traidor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran ingresarle a los personajes. Y en nuestro héroe, sí, en nuestro protagonista, debemos incluir algunas de las virtudes cardinales que le habíamos visto. Eran 4, así que revisen el PowerPoint de la clase, creo que número 6, si no me equivoco. Por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caracterizar el espacio de mi historia. ¿Cómo será el espacio de mi historia? Vamos a describir un escenario físico o histórico en el cual se desarrollará tu historia. Recuerda remontarte al pasado. Sabíamos que la ética se remonta hacia el pasado y ser cuidadoso y detallista en la descripción para que nuestros lectores, para que el lector de nuestra historia se interese y siga obviamente inmerso y sumergido en nuestra historia épica. En este caso, pueden valerse de todos los recursos que existen, digamos, en los juegos de video. Aquí puse una foto de una imagen de un escenario recreado en el juego de video God of War, en la cual se ven distintos elementos que se prestan para que nuestro héroe pueda llevar a cabo sus proezas. Entonces, siendo bien detallista, vamos a realizar una descripción de este espacio, que puede ser un espacio físico o bien un espacio histórico. La próxima clase vamos a revisar esta actividad y la actividad de la clase anterior. Por mi parte, hasta aquí vamos a llegar en esta sesión. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y cualquier duda me escriben nomás. Que estén muy bien y suerte, mucho éxito y nuevamente un abrazo y cuídense. Chao, chao.